escogido de toda esta porción de la palabra, ya que tiene que ver mucho con lo que estamos nosotros ejecutando en la iglesia, que es la jornada de oración. Y ya en la recta final, pues, el Señor me ha dado esta palabra, capítulo 9 de Daniel, de 1 al 21, pero lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros del número de los años de que había hablado el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aun contra Él nos hemos rebelado, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que nos puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó la ley y apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a los que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestra maldad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y los trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas las obras que he hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre el cual tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo el derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Por amor del Señor, inclina hoy, Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo.
aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado del pueblo de Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Gracias, Señor, por esta palabra bendita tuya que nos dan pauta, Señor, nos enseñan, nos traen, Señor, la forma en que debemos dirigirnos a ti. Los sacrificios de alabanza tienen que ser con energía, con gozo. Aleluya. Él es el Dios de toda la tierra. Él es el Dios de esta iglesia. Él es el Dios de tu casa. Él es el Dios que cuida de ti, que inclina el oído y oye tu ruego. ¡Oh, iglesia! Dile gracias, mi Dios. Gracias por ser mi Dios. Gracias por acordarte de mí. Gracias por ocuparte de mí. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Santo te lo hemos pedido. Amén y amén. Y usted puede sentarse, mi querido hermano. ¿Se acuerdan el otro día? En nuestra predicación dijimos que habían 3 capítulos números 9 que eran muy importantes y que tenían unas oraciones o tenían la pauta a seguir de todas las oraciones. El primero fue en el capítulo número 9 de Esdras, el segundo el capítulo número 9 de Nehemías, y ahora tenemos el capítulo número 9 del libro de Daniel. Hay grandes expositores de la palabra, expositores bíblicos, que han declarado que el principal capítulo del libro y uno de los más grandes capítulos de la Biblia es el que presenta Daniel en el capítulo número 9. Y esto presenta un tema doble. Esto presenta una oración y una profecía. Si uno fuera a elegir de los 10 capítulos más importantes de la Biblia en el tema de la oración, este capítulo estaría incluido dentro de esa lista. Y si se eligieran los 10 más importantes en profecía, también nuevamente este sería uno de los capítulos más importantes de la profecía y que se refiere a las 70 semanas. En primer lugar tenemos la oración de Daniel en los primeros 21 versículos. Tenemos luego la profecía de las 70 semanas en cuanto al pueblo de Daniel, que es por supuesto Israel. Eso lo tenemos en los versículos 22 al 27, que lo predicaremos en otra ocasión si podemos llegar hasta el verso 21. De este capítulo 9 de Daniel se puede considerar qué es lo que es la oración. La oración de Daniel en este capítulo es la realidad y es la culminación de una vida de oración. En el libro de Daniel al comienzo se pidió una reunión de oración para conocer el sueño de Nabucodonosor y continuó siendo un hombre de oración toda su vida registrado en este libro. Es decir, los primeros capítulos del libro de Daniel habla de esto. Dice cómo Daniel pudo interpretar el sueño de Nabucodonosor, que no lo podía interpretar. Esto nos da el modelo de su vida de oración y nos familiariza con las condiciones de la oración. Hay 6 elementos básicos de lo que es la receta de la oración de Daniel, así le voy a llamar yo. La primera es el orden y la planificación de la oración. La segunda es su oración como un acto doloroso y humilde. La tercera es hablar de una manera clara. La cuarta es una petición poderosa. La quinta es la oración privada y personal. Y si llegamos a la sexta, allí se los diré al final. En primer lugar, el profeta tenía una planificación decidida. La oración en la vida de Daniel no era un asunto desordenado. Él escribió en el versículo 3
de este primer capítulo, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuna, en silicio y en cenizas. Hemos estado toda esta jornada de oración tratando de sacar algunas de estas enseñanzas y métodos utilizados por estos grandes hombres que fueron usados por Dios de una forma extraordinaria. Usted ha visto que por allí tenemos un mural donde estamos poniendo las peticiones. Usted ha visto que por ahí hay algunos folletos o volantes que nos dicen cuáles son los objetivos. Nótese que la oración de Daniel no era simplemente una repetición de palabras vacías o un conjunto de frases hermosas con una gramática florida y expresiones elocuentes. El Señor Jesús dijo en Mateo 6:7: y al orar no uséis vanas repeticiones como los gentiles, es decir, los paganos de aquel entonces, que piensan que por su palabrería serán oídos. Esa manera de dirigirse a Dios no constituye una verdadera oración. Alguien me preguntaba el otro día, que es nuevo en el Evangelio, ¿qué es lo que rezan esa gente que se arrodillan cuando llegan a la iglesia? Yo le dije, ellos no están rezando. ¿Y si qué están haciendo entonces? Hablando con Dios. ¿Y si cómo se habla con Dios? Digo, de la misma forma que tú hablas con tu padre. Y él todavía no captaba, no entendía. Digo, la repetición de una palabrería que ya fue dicha antes, adornada de muchas cosas, no es orar. Orar es hablar con Dios de usted a mí. Orar es decirle a Dios, tú eres mi Padre, yo te obedezco. Orar es empezar diciendo, yo me arrepiento de lo desobediente que he sido y que estoy siendo en este entonces. Orar es reconocerlo a Él como Dios. Orar es creer que Él está a nuestro lado. Orar es hablar francamente, con claridad. Pedir las peticiones, mi hermano, con cosas claras, firmes y decididas, con dolor y con sufrimiento. Porque todos estamos sufriendo en esta tierra. Tenemos nuestros momentos de felicidad, de gozo cuando clamamos al Señor y Él nos escucha. Pero todos estamos en dolor. ¿Por qué? Porque vivimos en este cuerpo limitado. Porque vivimos bajo la presión de un enemigo. Porque vivimos en una sociedad que se está apartando y que está ausente completamente de que hay un Dios que vendrá a esta tierra a hacer la justicia. Por eso es que vivimos en dolor. Si usted escucha en cada momento que todo es alegría y que todo es gozo, es posible que hay momentos que hay alegría y gozo, pero todo no es alegría y no es gozo. Nosotros, los que somos hijos de Dios, los que hemos conocido lo que Cristo hizo por nosotros, los que consideramos y agradecemos el favor tan grande de haber ido a la cruz y haber muerto por nosotros mismos, tiene que dolernos cuando vemos gente despiadada que no le interesa a Dios, que no le interesa ni el diablo y que están haciendo todo el mal que se puede hacer en esta tierra, que están tratando de pervertir a todos los seres humanos y que están tratando de sacar de las iglesias a los cristianos. Eso tiene que dolernos a nosotros. Ese es un dolor que debe ser general en toda la iglesia de Jesucristo. Porque le duele al Señor. Le duele al Señor haber muerto por todos esos impíos despiadados y que no se acerquen a Él. Le duele al Señor que aun los cristianos se pongan a oír a todos esos que adoran a otros dioses. Le duele al Señor que nosotros no seamos portadores de su palabra, que no lo consideremos como lo más importante en nuestras vidas. Y si eso le duele al Señor, nos debe doler a nosotros. Por lo tanto, mi querido hermano, esta oración que hizo, la hizo con dolor. Ustedes oyeron todas las cosas que él dijo. En el segundo lugar, en el segundo punto que podemos aprender de él, que su oración fue un acto, como le dije ya, penoso y doloroso. Fue un periodo de ayuno, de vestirse de luto, de estar sentado en ceniza. Daniel no lo hizo como un gesto exterior, lo hizo para revelar la sinceridad de su corazón. En la actualidad uno no ve muchas reuniones de oración con esta actitud,
interior y espiritual. Cuando vamos a veces a las reuniones de oración, el primer impacto que llegamos es que no hay nadie que quiera hablar con Dios. Oiga bien, no son todos aquellos que vienen a los cultos de oración. ¿Qué será? No nos interesa. ¿Qué será que ese no es el mejor momento que podamos tener nosotros en nuestra vida? Que todos unidos nos pongamos a hablar con Dios. Es penoso y es bochornoso, mi hermano. Y no es en esta iglesia, en todas las iglesias. La actividad que menos asistente tiene es la oración. Y uno se pregunta, pero si eso es lo más importante en la vida del cristiano. Allí es donde vamos a recibir de Dios, nos va a escuchar, nos va a contestar con gratitud. Y desafortunadamente no es así. En tercer lugar, él se dirigió al Señor de manera clara, franca, sencilla, y expresó con sinceridad su confesión. Él se dirigía directamente al grano en sus peticiones a Dios. Necesitamos estos tipos de oraciones, en vez de algunas oraciones largas que escuchamos y que en muchas ocasiones en realidad no dicen mucho. Al expresarnos ante de Dios, debemos adoptar un ejemplo, y el ejemplo de Daniel en el carácter directo, en la sinceridad y en el ser concreto y específico. Hermano, muchas veces usted le dice a una persona: ¿cuál es su petición al Señor? ¿Por qué usted va a orar? Yo le doy gracias a Dios. No, hermano, yo no estoy diciendo que le dé gracias ahora a Dios. Usted tiene que hablar ahora con Dios, usted le tiene que pedir. No, porque Él me ayudó, le doy gracias. Bueno, usted está dando gracias a Dios, pero eso no es hablar con Dios. Eso es dar una gratitud al Señor. Primero tenemos que confesar, mi hermano, confesar nosotros mismos en que estamos fallando. Después tenemos que pedirle a Dios por fortaleza espiritual, por claridad, porque nos dé decisiones, que nos deje completamente a tener el verdadero principio del dominio propio. Porque muchas veces nos dejamos arrastrar por mentes más débiles y mentes fracasadas y mentes entorpecidas, mentes viciadas. Hermano, usted tiene algo muy importante. El Señor Jesucristo ha puesto su Espíritu Santo en usted para que usted tenga el dominio propio de decirle no a todas las cosas que vengan a su vida. Y a veces damos gracias y no sabemos ni en qué estamos dando gracias, porque hemos seguido incurriendo en la misma falta y no le hemos pedido al Señor liberación por nuestras vidas. En realidad, esas oraciones no dicen mucho, como le dije. Al expresarnos ante Dios, debemos adoptar el ejemplo de Daniel en el carácter directo, en la sinceridad, en el ser concreto, el ser específico. En el punto número 4, en cuanto al lugar, la oración de Daniel fue una petición poderosa. El profeta recibió una respuesta mientras que se encontraba hablando y orando. Ustedes lo vieron allí en el capítulo número 21. Se apareció el ángel Gabriel, hermano. Se apareció el ángel Gabriel. ¿Para qué? Para sustentarlo. Porque Dios inclinó su oído, Dios lo oyó. Y allí hay unas contestaciones y hay una profecía grande que pudo dar Daniel. Mientras se encontraba orando, el ángel Gabriel se le apareció para darle alguna explicación. Este hombre recibió respuestas a sus oraciones, como dice el apóstol el apóstol Juan, en su primera epístola, en el capítulo 5, en el verso número 14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa de acuerdo con su voluntad, Él nos oye. Porque otra cosa, usted tiene que ser específico, claro y terminante en pedir según la voluntad de Dios. Porque usted le pide al Señor que se le deje ganar la lotería. En primer lugar, los que más juegan a la lotería son los que tienen dinero
de las cosas corruptas, de la gente que tienen negocios de vender droga, que tienen negocios de prostitución. Esa gente juegan 200, 500, 600 dólares. Y le podemos jugar otro número, otra cantidad más. Entonces ese dinero que anda viciado, que anda que anda por todo el mundo, que va a llegar allá a una cúspide, a un lugar, si usted se lo gana, usted se va a ganar va a tener una ganancia que no es honrosa delante de Dios. Esta mañana nos gozábamos cuando el hermano Frank predicaba y decía, porque tenemos que contentarnos con lo que Dios nos ha dado. Nosotros no podemos estar ambicionando ni codiciando otras ganancias ni otras cosas. Hermano, y suponiendo de que ese dinero no tuviera que ver con los vicios y con la perversión, suponiendo que fuera un dinero limpio, hay muchas veces que Dios no puede darle lo que no le pertenece a una persona porque no lo va a saber distribuir, no lo va a saber emplear, va a ser la perdición, va a empezar a amar al dinero. Y dice la palabra de Dios que la raíz de todo mal es el amor del dinero. Entonces nosotros tenemos que estar claros como lo que vamos a pedir a Dios, que sea según tu voluntad, Señor. Usted tiene una necesidad económica, pídale al Señor. Y el Señor le va a sustentar según sus riquezas en gloria. No ande pidiendo usted cosas que no le pertenecen y que usted no va a poder andar con ellas, ni haga nada que no esté bajo la voluntad de Dios, porque va a tener un fracaso grande. Va a echar su dinero en saco roto. ¿Sabe lo que le pasa cuando usted echa el dinero en un saco roto? Igual que si tiene la bolsa rota aquí en el pantalón, se le va. Y si usted siente que se rodó por allá abajo, porque tiene algún vello en las piernas, a lo mejor usted siente que se le cayó un billete, pero si no, ya sabe, va a estar en el camino. Y lo dijo bien claro, nadie que sea infiel a Dios, nadie que no esté de frente a Dios, hermano, a Dios, no estoy hablando a la iglesia, no estoy hablando al pastor, no estoy hablando a la tesorería, estoy diciendo frente a Dios. Nunca Dios podrá bendecir ni una familia, ni una persona cuando no le es fiel. En el punto número 5, en el quinto lugar, su oración fue privada y personal. Daniel no convocó a ninguna reunión de oración pública, oró en privado. La suya fue una oración que habrá durado unos 3 minutos. Nuestro Señor oró con frecuencia en privado. Su oración registrada en el capítulo número 17 de Juan también duró como unos 3 minutos. Hay muchas personas que practican en reuniones de oración, en reuniones públicas de oración, y ello, como es natural y como lo dije ahorita, es indispensable en el funcionamiento de una iglesia, porque una iglesia que no mantiene un culto de oración no funciona. Una iglesia que a la gente no le guste orar no funciona. Y esto que está sucediendo aquí, y esta jornada de oración que se dio un mes entero, es para que el pueblo entienda que Dios quiere que oremos. Es para que entienda que Dios quiere, que Él quiere bendecirnos, pero si no oramos, no hay bendición. No lo tome como un regaño, tómelo como una exhortación que está dando Dios a la iglesia. Necesitamos pasar más tiempo en oración privada también. Porque mi querido hermano, ¿cómo usted puede decir que Dios es su amigo? ¿Cómo usted puede decir que Dios es su padre si usted nunca habla con Él? ¿Cómo usted puede conocer lo que Dios quiere para tu vida si no te comunicas con Él? Ayer se habló aquí de todas las comunicaciones que hay, de los teléfonos celulares, de los WhatsApp, de los escape, y todas esas comunicaciones. En cambio, a veces el marido y la mujer no se hablan en la casa. Uno entra por un lado y otro sale por el otro. Se habló de eso. Ahora yo les voy a hablar que muchas veces vamos a la iglesia y nos envolvemos en tantas cosas buenas que estamos haciendo y no hablamos con Dios. Cuando lo fundamental de nosotros debe ser hablar con Dios. El cristiano cuando se levanta por la mañana y no habla con Dios, está al garete, como decimos nosotros. Es como un espíritu que no tiene freno
Y dice que un espíritu sin freno es como una ciudad sin muralla. ¿Qué le pasa a una ciudad que no tiene muralla? Viene todo el mundo, la asalta, le roba, la saquea, la ataca. Así es la persona que anda al garete, la persona que no busca la dirección de Dios, la persona que no habla con Dios. Tenemos que orar. Para Daniel la oración era un verdadero ejercicio del alma, llevado a cabo como un trabajo espiritual arduo e intenso. Requiere esfuerzo, requiere resistencia e incluso requiere sufrimientos del alma. Hay gente que se arrodilla y dice: Padre, gracias por todo. Se levantó y salió caminando. No, hermano, tú tienes que pedirle al Señor. Primero, concentrarte en lo que tú estás haciendo, sabiendo que vas a hablar con el Señor. Porque si usted se arrodilla y se pone, eso le pasa a cualquiera. E incluso me ha pasado a mí. Si usted se arrodilla y se pone a pensar en una cosa, ay, yo creo que dejé la luz encendida del carro, te levantas y te vas para el carro. Y el demonio está allá afuera: tú no habías venido a orar. Ay, mira cómo te interesaste por el carro. Usted vino y se arrodilló y sintió un toque. Ay, yo creo que hay alguien tocando. Y se asomó a la puerta y la mujer era un pajarillito que estaba allí, un carpintero que estaba tocando la pared. Te volviste a arrodillar a orar. Ay, yo creo que hay unas piedrecitas por aquí, las voy a limpiar, voy a traer una almohada. Qué incómodo está esto. No, me duele la frente aquí, la nuca. Déjame buscar una almohada para poner la cabeza sobre la almohada. Oye, en este rincón hay un calor tremendo. Voy a traer el ventilador. Ya lleva más de 15 minutos y usted no ha hablado con Dios. Cuando llega el minuto número 18, tiene que salir corriendo a ver el niño. No se va el padre, la madre y todo el mundo a ver al muchachito porque lloró. Ay, ya, bueno, Señor, tú sabes que no puedo. Sí, hermano, necesita perseverancia, necesita sufrimiento, necesita esfuerzo, necesita resistencia para la oración. Prepara las condiciones, hágalo en el momento que usted sabe que no va a ser interrumpido por nada. Y cuando se ponga a orar, lo primero que tiene que decirle: Señor, que no se corte esta oración, si ese es su problema. Porque si cuando usted se pone a orar le entra debilidad, le entra dolor de cabeza, hay escasez de aire aquí, hay esto, lo otro, cuando viene a ver, no puede orar. No puede orar, y cuando el diablo se da cuenta te va a hacer la contraria. Te suena el teléfono, sonó la alarma que la tenía por una hora y no fue. Ahora, vamos a poner un poquito más. Ese es el capítulo, el punto número 6, que es que Dios necesita que nosotros nos introduzcamos en la presencia de Dios. ¿Usted sabe lo que es introducirse en la presencia de Dios? Apartarse de todo lo que hay a su alrededor y decir: Señor, te entrego este momento, te entrego mi voluntad en este instante, que seas tú el que ministres mi vida. Y ahí enseguida van a venir los pensamientos, van a venir toda la carne alborotada al lado suyo, y usted le va a seguir diciendo: Señor, lléname de tu presencia ahora. Señor, que yo pueda penetrar a tu lugar santísimo. Tu palabra me ha prometido que yo puedo ir directamente al lugar santísimo, que yo pueda apreciar la presencia tuya, que yo pueda sentirla. Y usted empieza a pedirla así, y después usted le dice: Señor, yo he cometido muchas faltas en contra tuya. Porque hay que primero pedir la limpieza nuestra, de nuestra mente, de nuestro corazón. Usted tiene que decirle: Señor, límpiame de toda culpa. Tú has dado la promesa de que tú me perdonarás, que tú me limpiarás. Como predicaba esta mañana también, y que una predicación muy buena, con mucho sentido, digo, que Isaías llegó al frente, al trono alto y sublime, y que vino el serafín y le pasó por los labios de Isaías un carbón encendido con unas tenazas y lo limpió. Tenemos que ser limpios antes de ir a hablar con el Señor.
El Señor te recibe como tú vas, pero Él te limpia. El hijo pródigo vino apestoso, hediondo, a los cerdos, a los marranos, pero el Señor lo mandó a ponerle ropa nueva, limpia. Pero para que Él nos ponga ropa limpia, tenemos que decir nosotros lo que dijo el hijo pródigo: he pecado contra el cielo y contra ti. Hay que pedirle perdón al Señor. Tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, perdóname. Porque si no lo hacemos, somos orgullosos. Y usted sabe lo que le hace el Señor a los orgullosos: los esquiva. Y al humilde, amén. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Es necesario que aprendamos a orar. Es necesario que nos quitemos eso de la mente, las musarañas, que nos quitemos las cosas que nos están estorbando en nuestra mente y decidirnos, hermanos, vamos a servirle a Dios. Y dice allí: yo, y lee allí, y mi casa, o le vamos a servir a los dioses de los amorreos, o le vamos a servir al diablo. Decisión, hermano, a partir de hoy. Hoy mi casa queda limpia. Hoy yo le sirvo a Dios. No hay cosa que me vaya a quitar de la presencia de Dios. Yo voy a hablar hoy con Dios todos los días. Dios es mi guardador. Dios es mi escudo. Dios es mi amparo. Dios es mi pastor. Y nada me va a faltar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y cuando usted lo haga así, la gente se da cuenta de lo que usted viene a la iglesia. Y cuando usted lo haga así, la gente se da cuenta de los cambios que hay en su vida. Y cuando usted lo hace así, Dios te escucha, que es lo más importante. Y cuando Dios te escucha, Dios te va a bendecir. Y he sacado tres cosas y lo voy a decir antes que se me vaya a olvidar. En este estudio, en este capítulo 9 que estoy estudiando yo de aquí del libro de Daniel, hay tres cosas que hace falta que si usted tuviera un lápiz, yo quisiera que lo apuntara ahora y se lo aprendiera. Primero viene la lectura de la palabra. Dice que Daniel estuvo leyendo la palabra cuando empezó a preocuparse de que habían pasado ya tiempo y no se había cumplimentado lo que el profeta Jeremías había dicho, que serían 70 años. Lectura de la palabra más la oración, viene la visión. ¿Usted me escuchó? Lectura de la palabra más la oración adecuada, viene la visión. ¿Usted quiere tener una visión? ¿Usted quiere que lo visite el ángel Gabriel? ¿Usted quiere que Dios te conteste tus oraciones? Lea la palabra, ore. Orar es hablar con Dios, y antes que usted termine de orar, Dios te va a estar contestando. Y téngalo por seguro, anoche nosotros y mi esposa hicimos una prueba. Sin darnos cuenta, mi esposa dice: vamos a orar, ore. Y apenas nos arrodillamos ahí, en ese momento, la oración fue contestada. Y ella lo sabe, y lo sabe Dios. Una cosa de minutos. Porque Dios es fiel, hermano. Nosotros somos infieles, nosotros les incumplimos a Dios, pero Dios es fiel en su promesa, Dios es fiel en su palabra. Ore, pídale al Señor, lea la palabra, busca la promesa que Dios tiene para ti. Cuando usted busque la promesa, ore por ella, pídale la confirmación, y hasta antes de que usted termine la oración, Dios la va a estar contestando. Porque así es esto. A mí Dios no me oye. Me llaman de 40 lugares: ore pastor. Pero ora tú. Tú tienes más dolor. Yo puedo orar como un oficio, yo puedo orar, pero tú tienes más dolor que yo. Dios te va a oír. Tú vas a ser más sincero con el Señor, porque yo puedo compartir tu dolor, pero nunca voy a llegar a sentir el dolor que tú tienes. Usted me puede decir a mí: mire pastor, a mí me está doliendo la pierna, y yo puedo decir: ay, cuánto dolor tendrá ella. Me imagino cuánto será el dolor, pero si a mí no me duele, yo no puedo saber verdaderamente cuál es el dolor que tú tienes.
Pero si tú le pides al Señor, el Señor va a escuchar la sinceridad y la forma en que tú se lo dices, con el dolor que estás pasando. El Señor te va a contestar esa oración, porque es promesa de Él. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mi alma te alaba, Jesús. $536 antes que viniera Jesucristo, estaba Daniel orando. Dice: en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, en los que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Y este era el primer año de Darío. Nabucodonosor, que se lo había llevado al cautiverio, había caído. Daniel había sido escogido para revelar sueños, y Daniel había hecho su trabajo, Dios lo había usado. Pero ya habían pasado las 70 semanas. Y si el Señor le había dicho a Jeremías que en 70 años iban a estar en la desolación, él estaba mirando que ya había pasado 70 años y dijo: ¿qué pasa aquí? Aquí hay algo que no está funcionando. Voy a hablar con Dios. Y allí lo dice, esta es la esencia de este capítulo. Dice: volvió su rostro a Dios. Empezó a mirar a Dios. Empezó a hablar con Él. Y usted oyó aquella cantidad de cosas que Daniel dijo. Y se incluyó él mismo, porque es su pueblo. Y dijo: hemos pecado. Nuestros gobernantes te han defraudado. Nuestros padres no fueron fieles a ti. Hemos prevaricado. Hemos adorado a otros dioses. Hemos sido castigados por ti. Ahora, Señor, ¿qué está pasando? Así mismo lo dijo Daniel. Tú dijiste que eran 70 años y ya pasaron. ¿Qué está pasando? Mi querido hermano, Daniel estaba preocupado por su pueblo. Creemos que estaba afectado por el cuerno pequeño, que eso lo habla en los primeros capítulos de su libro. Se registra en el capítulo número 8, que es el llamado Antioquio Epifanio, pero no voy a entrar en historia, ni lo voy a llevar. Yo quiero no salirme de lo que es la oración. El rey sirio de la dinastía seleucida, él maltrataría al pueblo de Daniel y profanaría el templo, y todo ello le había causado una gran preocupación. Deberíamos tomar nota de que el factor determinante y el impulso a orar a Daniel fue su estudio de la palabra de Dios, como les dije ya. La palabra revelada, la voluntad de Dios, un estudio de la palabra de Dios seguido de una oración es la fórmula para determinar la voluntad de Dios. Estas son las promesas que Daniel leyó y que aparecen en Jeremías capítulo 25 en el verso número 11. Toda esta tierra será convertida en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. Y también en Jeremías 29:10 dice: debió leer, porque así dijo el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Así que, mi querido hermano, recordemos que Daniel ha estado estudiando la profecía de Jeremías sobre los 70 años. Tenemos que estudiar la palabra. Hay muchas profecías aquí que se han cumplido y que faltan por cumplir. Hay gente que dice: no me hable del libro de Apocalipsis. Pero es que hay palabras ahí de Dios para nosotros, hermano. Hay profecía de Dios para nosotros. Pero es que yo no entiendo eso, porque no habla con Dios. Porque el principio de toda la sabiduría es el temor a Jehová. Si usted ora cuando usted lea esta palabra, no importa si antes o después, si usted ora, usted va a recibir la sabiduría y usted va a recibir la revelación que quiere que reciba. Y dice: simplemente leer la oración de Daniel revela cuán diferente era la oración en sus días a lo que en la actualidad observamos. Primero, las condiciones. Leemos los versículos 3 y 4 nuevamente. Volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego en ayuno. En ropas de silicio y ceniza oré al Señor mi Dios.
E hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. Hay una frase clave aquí, cuando dice Daniel que se dirige a Dios buscando en oración y ruego y en ayuno. Quiero decir una cosa: el ayuno no es una cosa obligatoria. El ayuno no es una cosa que debe de ser tomado como una Eucaristía, tomado como un mandato. No, nosotros podemos orar, pero tiene que ser que queremos ir un poco más allá, que queremos conocer un poco más de Dios. Pero si usted no lo hace voluntario, si usted no lo hace de verdad, con el sentimiento de que usted quiere tener un poquito más de Dios y saber un poquito más de Dios, no ayune. No ayune. Por eso es muy importante, cuando usted está ayunando, tener condiciones donde usted pueda orar de vez en cuando, usted pueda hablar con Dios, porque en los ayunos Dios lo revela. Allí había ayunado con dolor y ayuno, dice. Pero hay mucha gente que ayunan y dice: voy ahora a pedirle, voy a ayunar por esto. No, usted no puede ayunar por nada. Jamás usted le podrá torcer el brazo a Dios y decirle que se cumpla esto, estoy ayunando. No. Uno tiene que ayunar para quebrantar su espíritu, para que el espíritu de uno sea quebrantado, para ser más susceptible a las cosas de Dios, para que la palabra de Dios cale más en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que cuando nosotros nos dirijamos a Él, todo lo que es orgullo y todo lo que es carne y todo lo que es ostentación quede echado a un lado, y solamente nosotros, que nos hemos convertido en lo que verdaderamente somos, que somos vasos de barro, que somos cosas inservibles delante de Dios, para que Dios ponga en nosotros parte de su gracia y de su unción, y podamos entender cuáles son las promesas de Dios y qué Dios nos ha dicho que va a cumplir en nosotros. Y todo esto tiene que ver con la oración. Pero qué bueno sería que todos lo entendiéramos. Dios me está bendiciendo porque estoy orando, pero hoy voy a ayunar, porque yo quiero un poquitico más. Quiero caminar una milla más. Si te dicen que camine una milla, yo voy a caminar 7. Y no lo haga como un martirio, no lo haga para poner caras largas. El Señor lo dijo bien claro: cuando usted ayune, no sea como los austeros fariseos, que oran y se paran en las plazas para poner caras largas, para poner caras tristes, caras de hambre, hambriento. No, usted ore, lávese su cara, salga afuera, y usted, si le brindan de comer, que yo sé que el diablo lo va a hacer. No es que la persona que te brinda es el diablo, pero el diablo va a tentarte con eso, y le va a decir a alguien: dale comida, y le van a ofrecer comida. Yo tengo un dicho: estoy en Jerusalén. ¿Por qué? Porque a Jerusalén iban los judíos a orar. Y cuando yo estoy en Jerusalén, ya usted sabe, si algún día yo voy a su casa y usted me dice: no, para que se come no, yo estoy en Jerusalén, hermano, no me insista. Con mucho gusto me lo comería, pero yo tengo que recibir otro gozo y otro gusto. Y se lo digo con alegría, no lo digo: si es que estoy en un ayuno. Ay, no sea abusador, hermano. No, hermano, no, tranquilo, no, estoy bien. Está bien. Y Dios se va a glorificar. Pero ayune, hermano. No ayune cuando usted está dando pico y pala. Porque va a estar debilitado y no va a cumplir con su trabajo. Pero un domingo, qué bonito sería que la iglesia dijera: yo voy a ayunar hoy porque hoy es el día del Señor. Y yo voy a ir a recibir lo que hace tiempo no recibo. Y yo voy a hablar con Dios como hace tiempo que no hablo. Y me voy a gozar con los hermanos de mi iglesia como hace tiempo no me gozo con ellos. Y yo voy a ayunar para que mi espíritu sea quebrantado y para que oiga el Dios mi ruego. Y hermano, y cuando usted viene en oración y en ayuno a la iglesia, usted no sale igual. Y usted no se va a morir. No, que el problema es que me cae un mareo. No, eso pensaba yo también. Y yo me pongo a ayunar y estoy hasta las 6, las 7 de la noche, y me tomo entonces un juguito o algo de eso. Y no me debilito. Y ese día a lo mejor es el día que más escalera tengo que subir y que más carrera tengo que dar. Pero sí oro de vez en cuando, sí oro cada rato, hermano.
¿qué hay si hay un problema en su casa? Voy a orar para que Dios quite el problema. No, voy a orar para que Dios me escuche. Amén. ¿Qué hay si tiene un problema financiero? Voy a orar para que Dios me saque de la miseria del diablo. No, voy a orar para que Dios escuche y me supla la necesidad que yo tengo. Para eso voy a orar. Pero estoy en ayuno y el ayuno me hace más fuerte en la oración. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Yo quiero que cuando usted salga de aquí diga, hoy yo tengo una perspectiva diferente en lo que es la oración y en lo que es el ayuno, y voy a empezar a rehacer, a reedificar, a reconstruir mi vida espiritual. Porque de eso se trata, hermano. No se trata de usted oír aquí una consigna ni oír un sermón. Se trata de que usted vaya tomando ventaja de lo que Dios está poniendo en tus manos. Porque una iglesia que ora, una iglesia que ayuna, una iglesia que busca el rostro del Señor es una iglesia poderosa. Es una iglesia donde el diablo no puede entrar. Es una iglesia donde el chisme no tiene cabida. Es una iglesia donde la miseria tiene que huir de nosotros. Porque mi hermano, cuando usted se pone en la presencia de Dios, es que yo estoy oyendo unos ruidos. Nada, estoy oyendo ruido. Si yo creo que se está metiendo el diablo en mi casa, y le digo, a lo mejor es Dios, para que te despiertes y para que te pongas a orar. ¿O no te das cuenta de eso? El cristiano no puede andar creyendo. Mire, hermano, si usted tiene el Espíritu Santo, usted no puede estar teniéndole miedo a los fantasmitas y a los espíritus y a las cositas. Usted no tenga miedo a eso. Yo a veces tengo sueños y dice mi esposa, oye, pero estaba fajado. Y sí, con el diablo, seguro que estaba fajado. Y dice, resistir al diablo y huirá de nosotros. Y por 7 caminos, no me importa si a la derecha, a la izquierda, sigue adelante. Quítate del medio, que te tumbo. Porque yo tengo la presencia de Dios conmigo, yo tengo el Espíritu Santo, y el Señor y el Espíritu Santo es el dueño de todos los espíritus, y ellos ven al Espíritu Santo y tiemblan. Tienen que salir de usted. ¿No vieron la película? Los que vieron la película, qué bonito estuvo eso. La mujer se paró y dijo, te vas de mi casa hoy. O sea, lo dijo con autoridad, porque hay que hablarle con la autoridad que da la palabra. Así no es el Señor Jesucristo. Sales de aquí hoy, diablo. Parte de mi familia. No se preocupe, que él es un mentiroso. No hay que se rompió el micrófono. Aleluya. En trabajo, fatiga y muchos desvelos, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:27. En trabajo y fatiga y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Todo eso lo pasó al apóstol Pablo y no se arrepentía de haberlo hecho, porque Dios le había dado la victoria. Daniel demostró una persistencia dedicada en la oración. Incluso el patriarca Jacob, en su oración clamó diciendo, no te dejaré si no me bendices. Al mismo ángel del Señor. Si no me bendices, no te vas. Qué decisión, ¿verdad? Qué petición. ¿Cuánto quería Jacob la bendición de Dios? Jacob fue bendecido en todo, mi querido hermano. Bendecido en muchas y muchas cosas. Y falló. Falló como hombre que fue. Y nosotros fallamos. Pero tenemos que estar decididos. Tenemos que tener eso bien claro. Ese versículo claro. Josué 24:15. Y yo no sé a quién ustedes le van a servir. Si a los dioses del amorreo, los dioses de no sé quién. Pero yo en mi casa vamos a servir a Jehová. La oración de Daniel fue muy personal. Le concernía a él y a su pueblo, lo cual era evidente por el uso repetido del pronombre, que aparece 41 veces, mire, lo conté, 41 veces aparece en esta oración, aparece en esta oración que dice, nosotros, yo, he hecho, hemos pecado. Se incluyó más de 41 veces en la oración. No estuvo diciendo aquellos allá que hicieron tal cosa, no, yo soy parte culpable de esto. En cambio, eso no lo hizo así Nabucodonosor. Nabucodonosor fue alguien que Dios lo puso allí. Pero Nabucodonosor se enalteció, se llenó de
Dice, ¿y no es esta la Babilonia? Y no construí yo todo esto, yo no lo construí con mis manos. No, aquí quien hace es el Señor, mi hermano. Daniel reconoció que Dios cumplía su pacto de misericordia con los que le amaban y obedecían sus mandamientos. Ahora Dios no solo hace promesas y pactos, sino que también los cumple. Él es inmutable y por lo tanto Él es fiel. Él es también un Dios de misericordia. Fue por su misericordia que esta nación de Israel había sido perseverada, y es por su misericordia que usted y yo, mi hermano, escúchalo bien, que usted y yo hemos sido traídos hasta este momento, hasta el momento de hoy, hasta este momento presente. Hemos sido traídos por la misericordia de Dios y hemos estado aquí perseverando porque Dios ha sido bueno, porque Dios lo trajo usted aquí. Así que eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Dios ha cumplido con su promesa y usted no puede decir en ningún momento que Dios te ha desamparado. Dios nunca te va a desamparar ni te va a dejar. Amén. Es por su misericordia que Él nos salva. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo número 3 y el versículo 22, Jeremías dijo, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Es un título de un coro que también que se canta. Pero nunca decayeron, nunca faltaron sus misericordias. Es decir, que Dios es misericordioso, compasivo, pero Dios también espera que actuemos con seriedad. Es decir, que espera que lo obedezcamos. Ahora vamos a observar en el 5 y el 6, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Aquí vemos que dijo, hemos pecado, hemos sido culpables, hemos desobedecido, hemos sido rebeldes a tus mandamientos, hemos incumplido contigo. Él no se excluyó en ningún momento. Él se responsabilizó y dijo, yo también lo he hecho. Cuando usted ore, ore de esa forma, mi hermano. No trate de excluirse, no trate de quitarse. Usted es el principal en la oración cuando la entona con Dios. Es buena la intersección, pero inclúyase siempre dentro de la oración del Señor. Estimado hermano, creo que nuestra confesión de pecado requiere exactamente esta actitud. No es suficiente acudir a Dios y decir, he pecado. La confesión significa decirle una confesión específica en ese sentido. Debemos decírselo todo en detalle. Quizás no nos sintamos inclinados a hacerlo porque se trata de algo feo, desagradable, pero aún así debíamos abrirle nuestro corazón. Él ya sabe lo malo y detestable que es. Así que tenemos que acudir a Dios dispuesto a hacer una confesión sincera y abierta, que es la que nos está indicando el versículo número 7, y hasta allí lo vamos a dejar. Hay gente que tiene miedo a hablar de su pecado con Dios, como si Dios no lo supiera. He conocido a muchas mujeres sufriendo de tantas cosas, porque cuando fueron jóvenes quizás se sometieron a un aborto y se sienten culpables de haber quitado una vida de la tierra. Hermano, Dios lo sabe. Hay hombres que en un momento dado hicieron actos bien miserables, bien tristes. Violaron a alguna mujer, robaron a alguien que era de confianza y tienen miedo de confesárselo a Dios. A Dios nosotros le podemos confesar cualquier cosa porque Él lo sabe. A lo mejor no es bueno que lo confesemos en público por el testimonio, para que otra gente no se induzcan y no se activen a que si ese lo hizo, pues yo lo puedo hacer también. No, las cosas viejas pasaron, pero si usted no ha confesado un pecado todavía delante de Dios, si usted ha hecho algo que ha desagradado a Dios grandemente y aún no se lo ha confesado, es posible que si el pecado no se confiesa, no ha sido perdonado todavía. Y quizás ahí está el quiz del por qué usted no es más bendecido. Tenemos que confesar nuestros pecados
delante de Dios, no en un confesionario, no a un hombre con una batola, no, tiene que ser a Dios. Y no tiene que ser en público, pero un día, y no deje que pase mucho tiempo. Y el Señor, yo fui tan cruel con mi hermano. Mire, yo conocí una mujer que había cometido el hermano cuando ella era niña el pecado de incesto, y ella lo guardaba y tenía miedo y pena de decírselo a Dios. Pero un día se llenó de valor y escuchó algo parecido con lo que estamos hablando aquí hoy. Dios, yo esto se lo voy a confesar al Señor. Y desde ese día que ella hizo esa confesión fue otra. Su vida cambió. Habló con Dios. Le confesó su pecado. Y Dios la escuchó.